Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tema de resonancia magnética nuclear. Hace un tiempo hicimos el primer vídeo con una pequeña introducción a la técnica, donde trataba de explicar los fundamentos físicos de la misma. Hoy en este segundo vídeo vamos a hablar del apantallamiento del núcleo de hidrógeno, apantallamiento o desapantallamiento del núcleo de hidrógeno. Pero antes de comentar este concepto tan importante, fundamental en la resonancia magnética, voy a volver a repasar un poco en qué la base, la base física en la que se basa esta técnica para poder determinar la estructura de moléculas orgánicas. RMN es la técnica de determinación estructural pues más potente que tenemos, con diferencia. Aquí se muestra un esquema de un equipo de resonancia magnética nuclear. Consta de un tubo donde se introduce la muestra, y ese tubo está girando continuamente para que la muestra sea lo más homogénea posible, y se sitúa en el interior de un electroimán. Es decir, la muestra se debe colocar dentro de un intenso campo magnético. Aquí en este ejemplo tenemos un electroimán de 7,5 teslas. Era típico en equipos de RMN de hace ya años. Ahora se trabaja incluso con electroimanes de 21 teslas. Y además esa muestra se somete a una radiofrecuencia. Hay un generador de pulso de radiofrecuencia. Radiofrecuencia es una radiación electromagnética que cae en la región de las ondas de radio. Se hace pasar ese pulso de ondas de radio a través de la muestra, y hay un detector que recibe la señal emitida por la muestra, y mediante un equipo informático pues la procesa y la convierte en la carta de RMN que todos conocemos. Bien, vamos a ver en qué se fundamenta esto. Lo primero, debemos saber que esta técnica mide señales procedentes de los núcleos de hidrógeno. Por tanto, no nos interesa ningún átomo más de la molécula salvo los átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno está formado por un núcleo, que es un protón, y tiene en su corteza un electrón. Bueno, esto es un átomo de hidrógeno aislado. Si está unido a un carbono, lógicamente comparte 2 electrones con el carbono, y la densidad electrónica, digamos, media sería de 2 electrones, que eso dependería de grupos electronegativos, ¿no? Si el hidrógeno tiene cerca grupos electronegativos que roben carga, pues tendrá una densidad electrónica a su alrededor menor. Si hay grupos que dan carga por efecto inductivo, pues tendrá una densidad electrónica mayor. O sea que la corteza electrónica, esa densidad, dependerá del entorno que tenga ese protón. Pero de momento nos vamos a centrar en el núcleo de hidrógeno. Nos vamos a olvidar del entorno electrónico que tiene y nos centramos en el protón. El protón, igual que el electrón, es un fermión y tiene spin un medio. Eso hace que tenga dos niveles energéticos de spin. Tiene dos niveles que se representan por las letras alfa y beta. También se pueden representar por más un medio y menos un medio. Estos dos niveles de spin son degenerados, poseen idéntica energía. Por ejemplo, si dibujamos un diagrama en el que ponemos energía en el eje Y y campo magnético aplicado, vamos a llamarlo H, el campo que aplica el electroimán, en el eje X, pues cuando no actúa sobre el núcleo de hidrógeno ningún campo magnético, los dos niveles de spin tienen la misma energía, alfa y beta, son degenerados, idéntica energía. Sin embargo, al aplicar un campo magnético, uno de los niveles de spin aumenta su energía y el otro la disminuye. De manera que uno de los niveles sigue este camino de energía, incrementándola, y el otro la reduce. ¿Qué nivel energético de spin aumenta al aplicar un campo magnético? Por ejemplo, si aplicamos este campo magnético que vamos a llamar H0, pues el nivel alfa baja la energía y el beta la sube. Estos niveles energéticos de spin dejan de estar degenerados y se separan energéticamente al aplicar un campo magnético. Por eso el electroimán es necesario para separar los niveles de spin alfa y beta. ¿Y qué ocurre al hacer esto? Bueno, pues que la mayor parte de los núcleos de hidrógeno se sitúan en el nivel alfa, porque es más bajo energéticamente. Pero si aplicamos una energía adecuada, igual a este espaciado, podemos hacer que esos átomos de hidrógeno, que esos núcleos de hidrógeno salten hacia el nivel superior y por tanto absorben esa radiación. La ecuación de Planck nos dice que
si tengo un espaciado energético entre dos niveles delta D, solo tengo que aplicar una radiación de frecuencia nu, de forma que el producto de la frecuencia por la constante de Planck me dé ese espaciado de energía y se produce la transición, se produce el salto de un nivel al otro. Por tanto, podemos hacer, pasando a través de los núcleos de hidrógeno, una radiación adecuada, en este caso es una onda de radio. Podemos hacer que el núcleo de hidrógeno salte del nivel inferior al superior. A esto es a lo que se le llama entrar en resonancia. Se dice que los núcleos de hidrógeno entran en resonancia cuando se les aplica una radiofrecuencia de frecuencia adecuada. Es muy interesante ver que si aplicamos un campo magnético mayor, por ejemplo al ser más grande el campo magnético que aplicamos, la separación entre los niveles alfa y beta es mayor. Se produce una mayor separación entre esos niveles y, por tanto, para que se dé la resonancia necesitamos aportar más energía, lógicamente, al núcleo de hidrógeno para hacerlo saltar de alfa a beta y, por tanto, hace falta una frecuencia mayor. Por ejemplo, si sometemos la muestra a un campo magnético de 7,5 teslas, de 7,05 teslas, necesitamos, para que los núcleos de hidrógeno entren en resonancia, es decir, salten de alfa a beta, necesitamos una radiofrecuencia con frecuencia de 300 MHz, 300 millones de hercios. Con esta frecuencia se da la coincidencia entre la energía que aporta la radiofrecuencia y el espaciado. Y, por tanto, los núcleos de hidrógeno van a absorber esa radiofrecuencia, que en realidad es un pulso. Los núcleos saltan de alfa a beta y después, al no seguir aplicando más radiofrecuencia, vuelven a caer. Después de que pase el pulso, los núcleos de hidrógeno vuelven a bajar de beta a alfa. Y al bajar de beta a alfa emiten una radiación, una radiofrecuencia idéntica a la que absorbieron. Esa radiofrecuencia emitida es la que llega al detector de radiofrecuencia, que pasa esa información al equipo informático que la procesa. Esta es la base del funcionamiento del equipo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo influye el entorno que tiene un núcleo de hidrógeno en el valor de la frecuencia necesaria para que se produzca este salto, esta transición. Debes recordar que la separación entre ambos niveles depende del campo magnético que actúa sobre el núcleo de hidrógeno. Cuanto más campo magnético actúe sobre el núcleo, más separación hay y, por tanto, más frecuencia necesitamos para producir la transición. Bien, vamos a borrar esto y vamos a pasar a lo que nos interesa en este punto, que es el apantallamiento y desapantallamiento. Vale, entonces aquí tenemos un esquema de un átomo de hidrógeno en el que tenemos en el centro el núcleo. Esa carga positiva que tenemos ahí es el protón, el núcleo de hidrógeno. Y en torno a él está girando un electrón. Esta línea de trazos indica la trayectoria que tiene ese electrón rotando en torno al núcleo. El electrón es una partícula cargada y al moverse induce un campo magnético, produce un campo magnético. Estas son las líneas de fuerza del campo magnético que produce el movimiento de ese electrón en torno al núcleo. Son estas líneas de fuerza. Y aquí la flecha azul indica el campo magnético externo que estamos aplicando, el campo magnético que aplica el electroimán, que utiliza la notación que yo puse antes, H0. Aplicamos un campo magnético H0. ¿Qué ocurre? Que el campo magnético inducido por el electrón en la zona en la que está el núcleo, vemos como las líneas de fuerza van hacia abajo, llevan este sentido, hacia abajo. Por tanto, se oponen al campo magnético aplicado, se están oponiendo al campo magnético que aplicamos. Este campo magnético que genera el electrón se conoce como el H local. Se conoce como H local. Vamos a ponerlo en verde y lo vamos a llamar H local. Es el campo magnético generado por el electrón, que se opone al campo aplicado. Por tanto, ¿qué campo actúa sobre el electrón? Vamos a llamar H al campo que actúa sobre el electrón. Bueno, pues sobre el electrón va a actuar el H0 que estamos aplicando, que aplica el electroimán, menos el H local, que es el campo magnético que genera el electrón y se opone al aplicado. Lo resto porque van en sentidos opuestos, como puedes ver. Vamos a pintarlo, este H0 en azul.
H0, el campo magnético que aplica el equipo, que aplica el electroimán. El H local, el campo que induce, que genera el electrón y se opone al aplicado. La diferencia entre ambos es el campo que actúa realmente sobre el protón. Esta H es el campo que está actuando sobre el protón, el campo magnético que actúa sobre el protón. Por tanto, de aquí ya vamos a deducir una cuestión muy sencilla. Imaginemos un núcleo de hidrógeno que tiene a su alrededor mucha densidad electrónica. Sí, está unido, por ejemplo, a un carbono en el que no hay grupos que roben carga, sino grupos que le dan carga. Por tanto, este núcleo de hidrógeno está rodeado de una densidad electrónica importante. Un núcleo de hidrógeno tiene a su alrededor 2 electrones para cumplir el octeto, ¿no? Átomo de hidrógeno. Pero la densidad electrónica puede ser mayor o menor dependiendo de la proximidad de grupos que roban carga o grupos que den carga. Por tanto, aquí pongo muchos puntos, no representa cada punto un electrón, no, representa simplemente densidad electrónica, la densidad. Si hay muchos puntos, hay mucha densidad electrónica en torno a ese núcleo. Esta densidad electrónica tan importante hace que el campo local que se genera sea grande. Se va a producir un campo local importante, el H local. El campo aplicado vamos a considerar que siempre es el mismo. Por ejemplo, este. Este sería el H aplicado, el H0. Por tanto, al restar ambos, H0 menos H local, como el H local es un campo grande, pues nos va a dar una diferencia pequeña. Sobre el núcleo de hidrógeno está actuando un campo magnético pequeño. En este caso, hablamos de que el núcleo de hidrógeno está muy apantallado. ¿Quién lo apantalla? La densidad electrónica que tiene a su alrededor. Y lo apantalla generando este campo local intenso porque hay mucha densidad electrónica y por tanto genera un campo local intenso, haciendo que el núcleo esté protegido del campo aplicado. Actúa sobre él un campo pequeño. Por tanto, tenemos un hidrógeno apantallado. Hidrógeno apantallado. ¿Qué ocurre si un átomo de hidrógeno tiene en sus proximidades grupos que roban carga? Bueno, pues si tiene grupos que roban carga, vamos a tener una densidad electrónica alrededor, voy a pintarla en rojo, vamos a tener una densidad electrónica a su alrededor más pequeña. Vamos a tener mucha menos densidad de carga alrededor. Estos puntos rojos son la densidad electrónica que rodea ese protón y es mucho más pequeña que antes. ¿Esto qué hace? Que el campo local que genera esa densidad electrónica sea mucho más pequeño. Y por tanto, como el campo aplicado será siempre el mismo, porque tenemos un cierto electroimán, tenemos el mismo campo aplicado que antes, pues el resultado es que la diferencia entre el campo aplicado, el H0, y el local va a ser grande, haciendo que este núcleo de hidrógeno esté sometido a un campo magnético más importante. Por tanto, hablamos de que este núcleo de hidrógeno está desapantallado. Núcleo de hidrógeno desapantallado. Porque tiene muy poca densidad electrónica a su alrededor y por tanto hay pocos electrones protegiéndolo del campo magnético aplicado. Sobre ese núcleo de hidrógeno está actuando un campo magnético importante. Claro, por el dibujo que hicimos antes, si volvemos a dibujar el esquema, el diagrama de energía frente al campo aplicado, los espines alfa y beta tienen idéntica energía cuando el campo aplicado es cero. Cuando aplicamos un campo magnético, se separan. El beta sube en energía y el alfa baja en energía. ¿Qué ocurre con los hidrógenos que están apantallados? Sobre ellos actúa muy poco campo magnético, por tanto estarían situados por aquí. Hidrógenos apantallados. Actúa un campo magnético H pequeño y por tanto hay poca separación energética entre ambos y con una pequeña radiofrecuencia entran en resonancia. Pero si tenemos hidrógenos desapantallados, hidrógenos cuyo campo local es pequeño y por tanto está actuando un campo magnético intenso sobre el núcleo, como por ejemplo este, hay mucha separación entre los dos niveles de spin alfa y beta. Y eso implica una radiofrecuencia más alta para que entren en resonancia. En los espectros de RMN, los hidrógenos apantallados, salen en la parte
derecha del espectro y los desapantallados salen en la parte izquierda del espectro. Digamos que la frecuencia crece hacia la izquierda, mayor frecuencia. Cuanta más frecuencia tengamos que aplicar, y hay que aplicar más a los desapantallados, pues nos sale la señal más hacia la izquierda en el espectro. Estos son desapantallados. Actúa mucho campo magnético sobre el núcleo, mucha intensidad de campo magnético, y hay que aplicar una radiofrecuencia elevada para que entren en resonancia. Estos están apantallados. Y ahora, para verlo mejor, vamos a poner un ejemplo de una molécula concreta y un espectro de RMN concreto para que se entienda la idea. Que, bueno, creo que me ha salido esto muy farragoso, no sé si se entiende algo. Vamos a fijarnos en este alcohol y tenemos dos tipos de hidrógenos, los rojos. Es un grupo terbutilo, los 9 hidrógenos rojos son equivalentes entre sí, químicamente equivalentes, y dan la misma señal en el espectro. Es esta señal que tenemos aquí en rojo. Y por otro lado tenemos los hidrógenos azules, los de este CH2, que van a dar esta señal. También estos dos hidrógenos son equivalentes entre sí y dan la misma señal. Es decir, aquí tenemos en este espectro de RMN dos señales, una para los rojos, que son todos iguales, y otra para los azules, que bueno, son diferentes, aunque iguales los dos azules entre sí. Después tenemos también el hidrógeno del alcohol, que también da señal, una señal un poco peculiar, que hablaremos un poco más adelante de ella en otros vídeos, pero ahora en esa no voy a entrar. Me interesan solo los rojos y los azules. Vale, vamos a pintar los hidrógenos rojos. Este es el núcleo de uno de los hidrógenos rojos, su núcleo, y en torno a él hay electrones. Bueno, en realidad hay dos electrones, pero dependiendo del entorno que tenga ese hidrógeno, puede tener más o menos densidad de carga. Aquí, como estos hidrógenos azules no están cercanos a grupos que roban carga, ¿qué grupo roba carga? El OH. El oxígeno es electronegativo y retira carga. Los rojos, como están alejados de él, pues presentan una densidad electrónica a su alrededor importante. Voy a pintar estos puntos que representan la densidad de estos puntos, indica la densidad electrónica que está rodeando ese núcleo y, como puedes ver, dibuja una gran densidad de puntos. Esta gran densidad electrónica genera un campo local importante, H local, que se va a oponer al campo que está aplicando el electroimán. Y por tanto, el campo que vamos a llamar H0 y por tanto el campo que actúa sobre el núcleo va a ser un campo pequeño. Es un campo pequeño, es el campo H. Es el H0 menos el H local. Está actuando un campo pequeño sobre ese núcleo de hidrógeno porque hay una gran densidad de carga en torno a él que lo está apantallando. Aquí estamos ante un hidrógeno apantallado, con un campo actuando sobre el núcleo pequeño. Ahora vamos a pasar al azul a ver lo que ocurre con el azul. En el caso del azul tenemos mucha menos densidad electrónica, muy poca. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos densidad electrónica en torno al núcleo de hidrógeno azul? Porque el oxígeno está robando carga, retira carga y por tanto la densidad electrónica es baja. Por eso hablamos de que en este caso tenemos un hidrógeno desapantallado. Bueno, hidrógeno no, tenemos un núcleo de hidrógeno, un protón desapantallado. Hay poca densidad electrónica en torno a él y el campo local que genera es más pequeño. Genera un campo local más pequeño. Como el campo aplicado siempre es el mismo arriba que abajo, el campo que está actuando realmente, el campo neto que actúa sobre el protón, es la diferencia H0 menos H local, que va a tener un valor alto. Como el campo local es pequeño, este campo es alto, frente a este de arriba, que era más bajo, porque el campo local era más elevado, por tanto la diferencia daba un valor más bajo. Aquí estamos ante un hidrógeno desapantallado, el azul, debido a la presencia del oxígeno cercano que roba carga, y en los rojos estamos ante un hidrógeno apantallado. Y si volvemos otra vez al diagrama, campo aplicado, 0. Los dos espines tienen idéntica energía. Aplicamos un campo. Los espines separan su energía. El beta se va hacia arriba, el alfa hacia abajo. El hidrógeno rojo, los hidrógenos rojos, sobre ellos actúa un campo, sobre su núcleo actúa un campo pequeño. El campo neto que actúa H es pequeño, por ejemplo este. Y por tanto hay poca separación. Hay poco espaciado de energía y la radiofrecuencia requerida para que entre en resonancia es pequeña. Resuena a radiofrecuencia baja.
aquí tenemos una escala de frecuencias, de radiofrecuencias incrementándose hacia la izquierda, radiofrecuencia baja está hacia la derecha. Por eso el metilo, los hidrógenos de los metilos salen en la escala de radiofrecuencia más bajos que los CH2. ¿Qué nos ocurre con los hidrógenos del CH2? Pues sobre ellos está actuando un campo magnético mucho mayor, porque como tienen tan poca densidad de carga a su alrededor, están muy poco apantallados, es decir, están desapantallados. Hay mucha más diferencia energética y se requiere una radiofrecuencia mucho mayor para que entren en resonancia. Mayor frecuencia, eso implica que la señal sale más hacia la izquierda. Aquí la tenemos. Y por tanto, cada tipo de hidrógeno, dependiendo del ambiente que le rodee, va a dar su señal en diferente posición en la carta de RMN. En el próximo vídeo vamos a hablar de esta escala que se conoce como la escala de desplazamiento químico. Es la escala de desplazamiento químico que se mide en partes por millón y va entre 0 y 10, y vamos a hablar un poco de cómo se obtiene, hablar algo sobre ella, y después vamos a comentar hidrógenos dependiendo del entorno que tengan. Es decir, por ejemplo, si tenemos por ejemplo el metano, pues el metano tiene hidrógenos muy apantallados. ¿Por qué? Porque no tiene grupos que roben carga. Si nos vamos, por ejemplo, al bromuro de metilo, pues los hidrógenos están mucho más desapantallados porque el bromo está robando carga. Por ejemplo, estos hidrógenos salen a un desplazamiento químico, delta, que es la escala que tenemos en el eje X, sobre 3 partes por millón, sobre 3 ppm. Andarían por aquí. Bueno, aquí tenemos algo parecido en el alcohol. El alcohol sale un poco por encima de 3 ppm. Los hidrógenos vecinos al alcohol, estos CH2 azules. En el metano, por ejemplo, pues podemos tener 0,7, 0,8 ppm. El metano, como no tiene grupos que retiren carga, son hidrógenos muy apantallados y salen sobre 1 o por debajo de 1, igual que nos ocurre con estos metilos del alcohol. Si por ejemplo nos vamos a un fluorometano, el flúor roba carga porque es mucho más electronegativo que el bromo y por tanto el desplazamiento químico al que nos salen los hidrógenos de este metilo pues pueden estar rondando las 4 ppm. Un desplazamiento mayor, ¿por qué? Porque el flúor roba carga, desapantalla más los hidrógenos y al desapantallarlos ocurre este efecto que acabo de comentar. Bien, no me voy a enrollar más, que me salen los vídeos muy largos. No quería que pasaran mucho de 10 minutos para no agobiar excesivamente, pero bueno, esto tiene bastantes cosas que comentar y bueno, quería poner algunos ejemplos para ver cómo funciona. Es bastante importante el entender, hombre, aunque no se comprenda bien la base física, podemos salir adelante y interpretar bien los espectros, pero sí tener claro que es un hidrógeno apantallado y desapantallado. Eso es fundamental, para saber, pues el desapantallado sale hacia la izquierda en la carta de RMN y el apantallado sale hacia la derecha. Bueno, pues eso es todo, y en el siguiente vídeo vamos a hablar de la escala de desplazamiento químico. Qué origen tiene, cómo se calcula el desplazamiento, vamos a hablar un poco de eso, y después vamos a ver los desplazamientos químicos de diferentes tipos de hidrógenos, y así vamos a ir avanzando ya hacia, bueno, no es un tema con muchos vídeos, con 10 o 12 vídeos lo tenemos completo, y después nos dedicamos a jugar con él con ejercicios.